Sobre el alto costo de la arrogancia, el alto costo de la prepotencia, de la altivez de espíritu, de la arrogancia. Hermano, gloria a Dios porque Dios nos usó esta semana, porque fuimos de bendición. Hermano David, venga para acá. Siempre se me olvida David que me pide para dar una anuncio. Buenos días, bendiciones, rapidito. Los invito a todos los hombres mañana, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, reunión de varones. Vamos a estar hablando de cómo tomar buenas decisiones, porque es muy importante. Y también aprovechar para darle las gracias a todos los hombres que pudieron estar por allá apoyando del grupo de varones. Eso fue muy bonito, me sentí de verdad muy feliz de verlos a todos ahí. Es importante que los hombres estén donde tienen que estar. Les invitamos también, hermanos, a compartir las publicaciones de la iglesia en el Facebook. La arrogancia, me voy a dar dos palabras. Una está en Proverbios 16:18 y otra está en Lucas 12:48. Y van a ser dos palabras que me sirvan como introducción. Una aseveración que he aprendido en la Biblia que es una regla. Y dice Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, siempre que hay soberbia, siempre que hay un espíritu altivo, arrogante, le sigue la caída. Los puertorriqueños dicen este proverbio así: alábate pollo que mañana te guiso. Y Lucas 12:48 dice: mas él sin conocerla hizo cosas dignas de azote, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiero leer esta regla final. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Teniendo estas dos citas, Éxodo 24:1, teniendo estas dos citas como arranque, hermanos, de el resultado de la arrogancia y la altivez de espíritu, de tener mucho cuidado, hermanos, cuando Dios nos use a remitir la gloria a Dios, porque toda la gloria tiene que ser para Dios. Varios pastores se arrimaron y me dieron gracias, hermanos, por el apoyo. Alguno me dijo: Dieguito, gracias por dejarse usar, porque Dios tiene cosas grandes para Santana. Yo lo creo, y ya es hora, hermanos, de que haya una iglesia con autoridad. Pero no podemos dejar que se nos suba a la cabeza y que nos dé soberbia y que nos sintamos muy cargas porque Dios nos usa, porque al cabo solamente somos vasos en sus manos. La gloria tiene que ser para el que nos usa. Amén, amén. Amén, hermano. Y presente que al que mucho se le da, mucho se le demanda. En este mes me di cuenta, mi hermano Arturo anda en Ruanda. Yo creo que él nunca se imaginó ir a Ruanda. Arturo es un pastor, es mi pastor que Dios usa mucho, es un hombre de Dios que tiene una buena palabra. Fue el que inició esta iglesia acá en las reuniones, y es un hombre que predica muy bien. Ahora anda en Ruanda con el equipo del Rick Warren dando seminarios, y eso a mí me llena de gozo. Ese es mi pastor. Yo estoy orgulloso siempre de decir que Arturo es mi pastor. Tenemos una buena formación en cuanto a doctrina, también tenemos quien nos jale el aire, y siempre es bueno que el pastor tenga un pastor, para que no se le suban los humos, y si se le suban, que tenga alguien que lo baje. Así que orar por Arturo, que es un viaje como de semana y media. Está acostumbrado a viajar por toda América con el ministerio, dando tutorías y mentorías, pero yo creo que no se imaginó que este año Dios lo fuera a sacar a Ruanda. Éxodo 24:1, cuando celebramos hace poco 40 años de ministerio de Arturo. Arturo tiene 56 años, cumple, tiene 40 años de ministerio. Desde el primer día que se convirtió al Señor, le dieron oportunidad de predicar y Dios lo usó. Y se convirtió, y ahí está, Dios lo rescató. Dios tuvo que
levantarse la manga y meter su mano al lodo cenagoso. Y hubiera sido carne de cárcel, pero Dios tuvo misericordia. Y qué bueno, y la palabra que Dios nos dio en la oración que hicimos por Arturo fue: nunca se le olvide de dónde te he sacado, de detrás del rebaño de las ovejas, le dijo Dios a David. Nunca se le olvide a nadie de dónde Dios nos ha sacado. Dios nos sacó oliendo a ganado, a boñiga, hediondos, para que toda la gloria sea para Él, hermano, y no para nosotros. Nunca, eso se llama ubicarse. Éxodo 24:1 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, y Nadab y Abiú. ¿Saben quiénes son Nadab y Abiú? Porque de ellos vamos a hablar hoy. Y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Nadab y Abiú son sacerdotes, hijo mayor, y el que sigue de Aarón, hermano de Moisés. Pero Moisés era el único que se va a acercar a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba pueblo con él. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Estoy brincando al 9, perdónenme, ¿verdad? Que no les dije 9, 10 y 11. En 2, pero Moisés solo se acercará. Digo yo tengo que decirles que brinque, y nunca brinqué. A Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Verso 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y subieron al Dios de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Número 1, hermanos, de lo que vamos a hablar hoy es: preséntense ante Dios. Es necesario que los hijos de Dios sepamos que debemos estar delante de la presencia de Dios. La Biblia dice: cercano está el Señor a los que le buscan, pero a los que le buscan de veras. La Biblia también me dice que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado de arriba a abajo y nos dio libre acceso al lugar santísimo. Ahora usted y yo podemos llegar a la presencia del Señor sin necesitar un sacerdote, ni un pastor, ni un profeta, ni un apóstol para estar delante de Dios. No necesitamos nadie más para tener la interpretación de la Biblia, más que al Espíritu Santo de Dios. Ahora, aunque hay libertad de acceso, la Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ciertamente el requisito para entrar delante de Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el requisito para todo aquel que quiere entrar delante de Dios y tener una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Y todo el que quiera que Dios lo use, hermano, debe buscar la santidad. Hebreos lo dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que estamos leyendo aquí en Éxodo 1 es la ocasión en que Dios da sus leyes a Moisés y le pide que lo acompañe, que vaya en compañía de 70 ancianos que habían sido elegidos para gobernar juntamente con Moisés. ¿Se acuerda cuando Jetro llegó y vio a Moisés y lo visitó y vio que todas las causas llegaban a Moisés? Y desde temprano hasta la pura noche Moisés estaba dando consejos y sirviendo de juez a Israel a más de 1 millón de personas que llegaban, que se quejaban. Y entonces Jetro le dice: mire Moisés, buen suegro Jetro, usted se va a morir muy rápido, muy joven, y se está desgastando. No puede usted atender a un pueblo tan grande. Escójase 70 ancianos que le ayuden, que lleven las causas a usted, y que ellos sean los que dirijan las causas que tienen que ir a usted. O sea, ellos van a hacer los filtros para ver las causas que muchas veces eran muy pequeñas y sin gracias. Y Moisés tenía que sacar rato para ellos. 70 ancianos le pide Dios que lleve a Moisés al monte, que se queden al borde del monte. Y también le dice que lo acompañen Aarón y sus hijos mayores, Nadab y Abiú. Porque hoy quiero hablar de un hecho que pasa con Nadab y Abiú, que a mucha gente le puede parecer muy brusco, muy tosco, y hasta de un Dios muy, hasta malo podría parecer. Sin embargo, hermanos, esta gente que les estoy narrando tuvieron el privilegio
según los versos 9 al 11, de ver a Dios en visión, porque no podían verlo de frente. Es más, Aarón dijo alguna vez que cuando Dios habló nadie vio, pero ni la forma de Dios en figuras. Ellos lo vieron en visión, y ese fue un gran privilegio y una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa fue una ocasión, esta que leímos, que marcaría un momento de tensión y expectativa ante el llamado de Dios para Moisés, para decirle que se presentara ante él, para dar sus leyes y mandamientos, pero un grupo selecto de gente que Dios invita a acompañar a Moisés. Eso era un gran privilegio y seguramente en ellos causó una gran expectación. Ahora, definitivamente era un grupo de respeto dentro del pueblo. Era como parte del gobierno, como parte de los ministros, ¿verdad?, del Señor. Ahora, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos, si el dueño, no sé, la compañía en que usted trabaja, donde laboramos, digamos, mi José trabaja en la Bosch y le manda una carta de Alemania y le dice, dígale a mi José que necesito hablar con él, el dueño de la Bosch, o el dueño donde trabaja Alex. Alex, vieras que dice don que necesita hablar con usted, que se presente, que si está todo el día avisa y todo para ir a hablar. Yo no sé qué pensaría Alex, pero uno puede sentirse un poco nervioso a veces cuando el gerente lo manda a llamar y le dice, necesito hablar con usted, o necesito que mañana a tal hora esté, necesito hablar con usted, me urge. Ahora el dueño, y esa expectativa de para qué y de por qué. Bueno, a estos hombres, a estos 70 ancianos y a los hijos de Aarón, Dios los manda a presentarse en el monte, a acompañar a Moisés. Que nos digan que somos escogidos entre tal número de personas para X evento a nivel mundial. Eso es un privilegio. La expectativa y los nervios que puede causar eso, ¿verdad? Ahora, la responsabilidad y el liderazgo que tenían los hijos de Aarón y los 70 ancianos y Moisés era una responsabilidad muy grande. Por eso puse a manera de introducción que al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? Eran sacerdotes, ya sabían lo que era ofrecer sacrificio a Dios. Sus hijos, los 70 ancianos, los sacerdotes, Nadab y Abiú. Solo lo tomo como nota, Nadab significa generoso o libre. Los israelitas escogían mucho el nombre. No sé qué expectativas tenían cuando nacieron, hermanos, pero les pusieron un nombre llamativo, ¿verdad? Le llamó a su hijo mayor generoso. Muchas veces es como diciendo lo que sienten que Dios hizo al regalarles un hijo. Dios es generoso. Y así le pusieron a su primer hijo, Nadab. Y después nació Abiú, y a Abiú le pusieron algo muy lindo, por si usted algún día le pone Abiú, aunque hay una fruta, creo que se llama Abiú, que significa cuyo padre es él, o cuyo padre es Dios. Otros lo interpretan, Dios es mi padre, Abiú. La primera parte, hermanos, de la que hablamos, de presentarse uno delante de Dios, es porque todos nosotros estamos en la presencia total de Dios, pero hay momentos en que acudimos a Dios para adorarlo, para orar. Todos tenemos que estar delante de Dios, de su presencia, porque todos nosotros tenemos que tener y sacar un rato para orar a Dios, para adorar a Dios, tener un devocional con Dios, tener un rato con Dios. Y hoy de lo que yo quiero hablar, hermanos, es de la responsabilidad que tenemos de guardarnos para Dios, y de que cuando vamos delante de Dios estemos como Dios dice que hay que estar. La gente ha perdido el temor de Dios y por sus cosas, hermanos, y viven una vida haciendo lo que les da la regalada gana, y después se presentan delante de Dios sin ningún temor. O sea, yo puedo venir de estar adulterando con una mujer y después me meto al cuarto a orar, tal vez con el pensamiento del que reza, el que peca y reza empata, y eso es mentiras. Uno debe tener temor de Dios, y para no tener que pensar cómo
estar, hermanos, delante de Dios, como dice la Biblia, aprobado. Procura presentarte delante de Dios, como dice, aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Yo no llego delante de Dios, hermanos, para que me apruebe, como la mayoría de gente hace con Riteve. Lleve el carro a Riteve y solamente corrija lo que le dicen que está malo. Yo no sé si a usted en los años de estar en Riteve le ha pasado que algunas cosas usted creyó que le iban a rechazar y pasaron. A mí me ha pasado. Entonces, si yo voy a Riteve para que aprueben mi carro o para que me rechacen solamente y me paguen, ¿qué cosas son una falta grave? Puede ser que ni revisaron, porque a veces los pasan muy rápido. Son seres humanos, también tienen que ir a comer o tienen que socar para ir al servicio. Y lo que tenía malo eran los frenos, pero como no me pusieron falta grave los frenos, no los veo. Voy a cambiar una luz, el pito y el agua del parabrisas. Falta grave. Dios no es Riteve. Nosotros no vamos delante de Dios para que nos diga que estamos mal, ir a corregirlo y después presentarnos delante de Dios. Dios no es así. Dios dice, cuando usted se presente delante de mí, preséntese aprobado. Si usted se presenta delante de Dios, lo hace como Dios dice que hay que presentarse, no como a usted le dé la gana. Hace un tiempo para acá, cuando hay intercambio de regalos en diciembre, alguien inventó una genial idea, porque pasaba mucho que alguien daba un regalo y muchas veces nos daba un regalo que alguien inventó hacer una lista y que cada uno ponga lo que quisiera que le regalaran, ¿verdad que sí, hermanos? Yo quiero un juego de box, yo quiero una luz así, incluso la vi en tal lado, está en tal catálogo, buenísimo, es facilísimo. Porque no hay nada más bonito que le regalen a uno lo que uno quisiera que le regalen, ¿verdad que sí, hermanos? A veces yo llego a la casa y digo, voy a pasar a comprar una chocolate o un helado, y llego donde Lili. Antes me lo decía, ya según no se acostumbró, pero tiene que volverme a decir. Papi, ¿cómo sabía? Simplemente yo pasé y digo, voy a llevarle unos helados a Lili. Y le di en el blanco. Y le di en el blanco. Qué lindo y qué bueno es que le den a uno lo que a uno le gusta, ¿verdad? Ahora con esto del intercambio de regalos y que uno puede apuntar qué le gustaría que le dieran, hermanos, es una gran bendición. Qué lindo que yo pase por una ventana, me quede viendo una camisa y digo, qué camisa más. Hay cosas que a veces yo he visto que me gusta y paso 2 o 3 veces a verla para ver si todavía está. Qué lindo. ¿Sabe qué pasa, Lili? Y me diga, papi, ¡parán! Dijo Samuel, y me lo regale. Así es Dios. Dios tiene algo que le gusta de nosotros. Y hay una manera en que a Dios le gusta que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad, y lo hacen como Dios dice, agradan a Dios. Y cuando usted agrada a Dios, hermanos, usted tiene la bendición de Dios. Amén. Hay que presentarse delante de Dios, pero cuando usted se presenta delante de Dios, se presenta como Dios dice, no como le dé la gana a usted de presentarse. Hay mucha gente que está viviendo en pecado y a Dios no le agrada que usted se presente delante de Él viviendo en pecado. Hay gente que no está llevando una vida cristiana de santidad como Dios dice, y Dios demanda de nosotros santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay otra regla que se deriva de esto que estamos diciendo, y es, hermano y hermana, que después de una gran bendición, como que a uno se le suben los humos, y es necesario para el cristiano bajarse de esa nube y ubicarse. El apóstol Pablo empieza a narrar y dice, conozco a un hombre que si en vida no sé, que si en sueños no sé, que si en visión no sé, fue llevado al tercer cielo y vio cosas, hermanos, que no se pueden ni nombrar. Y para que lo alto de esa visión no se le subiera a la cabeza, le fue puesto un aguijón.
el cual, ahora ya dice cuál es el hombre que conoce, al cual le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo es llevado en visión o en sueño, ni siquiera está seguro si en vida, porque lo vivió tanto, al tercer cielo. Y semejante visión, Pablo llega más que nanito, ahora que le cantábamos feliz cumpleaños, emocionado. Y dice que Dios lo ubica, y lo ubica con un aguijón en la carne, del cual le pidió 3 veces a Dios que se lo quitara, y Dios le dijo, bástate mi gracia. No sabemos qué era el aguijón. Algunos hablan de pecado porque hablan que el aguijón de la carne es el pecado. Otros hablan de que era una enfermedad en la vista después de tener la visión cuando Dios se le apareció camino a Damasco en el desierto, que Pablo quedó ciego por unos días, después le volvió la vista, que en algunas escrituras, la mayoría no las escribe de su mano, en algunas él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, por el padecimiento de los ojos. En otra ocasión dice Pablo, yo sé que si ustedes hubieran podido, me hubieran dado sus propios ojos. Entonces algunos dicen que el aguijón de Pablo era un poco de medio ceguera, algún problema en la vista. La Biblia no lo especifica, simplemente que después de una gran bendición, casi todos nosotros vamos a pasar por un desierto. Amén, hermanos. Todos nosotros, así que prepárese. ¿Y sabe para qué es eso? Para ubicarnos. Elías también. Elías recibió una gran bendición de Dios en el Monte Carmelo. Vio caer fuego del cielo. Dios respaldó su palabra cuando lo sacó de la cueva y le dijo, preséntese ante acá. Y Elías le dijo, pero acá me anda buscando para matar, y si ahora me dice, preséntese ante acá. O sea, entréguese. Y dice, vaya, cuando usted va y le obedece a Dios, Dios se glorifica. Y Dios se glorificó, cayó fuego del cielo, destruyó el holocausto, los bueyes, el agua, todo quedó seco. Pero después, ¿qué? Viene Jezabel y le manda a decir, dígale a Elías, que así como él hizo con los profetas, así voy a hacer yo de aquí a mañana. O sea, los días estaban contados. Y Elías se fue al desierto, despidió a su empleado, deseó morir, Elías entró en depresión. Y estas cosas pasan, hermanos, para que nos ubiquemos. Yo creo que esta semana ha sido una semana de victoria, pero Dios quiere que nos ubiquemos. Yo creo que Dios va a levantar aquí un liderazgo, y está levantando un liderazgo fuerte, firme, como hacía Danito ahora ahí atrás. Cuánto se ama la gente, el saludo de William, el saludo de Sujei, ese saludo que tenemos, hermanos, de amor. Pero tenemos que saber, número uno, presentarnos delante de Dios como Dios dice, no como a mí me da la gana. Tenga mucho cuidado y no sea osado de cómo usted se presenta delante de Dios. Hay gente muy osada y viviendo en pecado, hermanos, le dan cosas a Dios que a Dios no le agradan, y tal vez Él las ha pedido, pero no, como usted está, no son del agrado de Dios. No sé si me voy a entender. A Dios le gusta tanto el sacrificio que hagamos como la persona que se lo da. Es todo un complemento de un sacrificio perfecto. Lo que usted le dé a Dios, alabanza, oración, debe ir acompañado de una vida de santidad suya. Es el regalo perfecto para Dios. Oración y adoración, correcto, pero de una vida dedicada a Él y que hace las cosas como Dios dice. Hermano, todo el que está aquí, ya es hora de que usted se aparte de cosas y aprenda a darle a Dios las cosas que Él dice, pero como Él dice. Amén, hermanos. Aquí en la primera parte, entonces, solamente dejamos a cargo algo. Introducimos a estos dos hombres, Nadab y Abiú, Levítico 10:1. Sacerdotes de Israel, hijos mayores de Aarón, que eran gente importante, líderes, pero que al que mucho se le da, también mucho se le demanda. Y entonces, hermanos, habían presentado delante del monte y no pudieron subir porque era prohibido. Tan es así que dicen que hubo gente que trató de subir y fueron traspasados por flechas, por lanzas. Dios había ordenado que nadie pasara. La gente tiene que entender que cuando usted rompe los estatutos de Dios, tiene consecuencias. El que rompe las leyes humanas, naturales, tiene consecuencias humanas, naturales. Y el que rompe las leyes de Dios, tiene consecuencias divinas también, espirituales. Ahora, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, Levítico 10:1, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño.
fuego extraño. Y agrega que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Qué feo, ¿verdad? ¿Qué suena eso? Fueron y le ofrecieron a Dios incienso. Dios había dicho, está bien. Y ellos eran sacerdotes. Pero el fuego era extraño y Dios nunca, no se los había mandado. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová, los que habían estado al pie del monte. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Qué feo para un padre, ¿verdad? Que acaba de perder sus dos hijos. Y llamó Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. ¿Qué firmeza de hombre! Para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Y esto es estatuto perpetuo y será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Primero, preséntese delante de Dios. Segundo, las cosas se hacen como Dios dice, se hace lo que Dios dice y como Dios dice. Amén, hermano. No es solo hacer lo que Dios dice en su palabra, llegar a orar o ayunar o leer, es hacerlo como Dios dice. Pero Dios no se deleita tanto en que usted ore o que usted venga al culto, como cuando usted viene al culto y ora, pero vive para Dios, se guarda para Dios. Eso es lo que a Dios le gusta, tanto el sacrificio como quien lo hace. Entonces, cuando aquí habla de un fuego extraño que Nadab y Abiú ofrecieron ante el Señor, la Biblia decía que el fuego del altar nunca debía apagarse, indicando que era santo, que la santidad era continua. Y lo que algunos teólogos piensan y algunos comentaristas es que probablemente Nadab y Abiú hayan llevado al altar brasas provenientes de otro lugar que no era el mismo altar, y con esto hacían impuro cualquier sacrificio. También se ha sugerido que cuando se habla de fuego extraño es porque ellos fueron y ofrecieron un sacrificio que no era el momento de ofrecer. Dice que Jehová no había pedido, no era ni en el tiempo, ni en el momento, ni para lo que Dios había dicho. Pues, hoy en día lo vemos mucho, hermano. Hoy en día, cuando la Biblia me habla, por ejemplo, del aceite para ungir, hoy ungimos carros, ungimos zapatos, ungimos techos, pusimos de todo. Y la Biblia, cuando me habla del aceite, ungía sacerdotes, ungía gente separada y ungía incluso enfermos. Pero hoy ungimos todo, no sé, hermanos, como para darle la relevancia que Dios le dio a apartar gente para Él, a cosas para Él. Y eso es diferente. Hoy la gente tiene un montón de métodos para orar. E incluso orar por las personas, ungiéndole por aceite, en el Nuevo Testamento solo aparece una vez, en el libro de Santiago. Eso no lo hace doctrina. Es una práctica bíblica, pero no es que cada vez que usted ora a una persona, como alguna gente, si no hay aceite, no ore. Si no hay aceite, un tenebetún, o aguardarse, hermanos, o patea, aunque le caiga mal, el pateo. No es, como dice el mismo Santiago, es la oración de fe la que sanará al enfermo. El aceite solamente es una representación del Espíritu Santo. Pero si no hay aceite, ore por ellos.
Pero hay gente también, vamos a orar para que haya abundancia en su mesa. Tráigame trigo, aceite y no sé qué más. Y un montón de cosas tan raras, hermanos, que últimamente si usted las hace está bien, pero no es lo que Dios pide. Fuego extraño es cuando adoramos a Dios de la manera en que nos da la gana, cómo nos da la gana, y en un momento no apropiado. Son las dos posiciones teológicas que hay. Otra posición que hay, por el versículo 8, creo 9, cuando Dios, el 9, cuando Dios le dice, tú y tus hijos, como estatuto perpetuo, nunca van a entrar al tabernáculo después de haber tomado vino o sidra. Y para que este versículo no salga del contexto, algunos teólogos dicen que parece ser que estos dos muchachos habían estado tomando, y cuando usted iba a ofrecer sacrificio a Dios, William, no podía haber tomado eso. Si era la hora de dar el sacrificio a Dios, no lo hicieron de la manera en que tenían que dar. Ellos mismos no se prepararon. Y algo que me enseña el Antiguo Testamento en cuanto a la ley de los sacrificios es que antes de usted presentarse delante de Dios, usted tenía que prepararse espiritualmente. Cuando el sumo sacerdote se presentaba una vez al año, como en octubre, el día del perdón o la expiación, para hacer sacrificio en lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio por la paz y por el perdón del pueblo y de él, y entrar limpio y purificado, porque nadie podía entrar al lugar santísimo sin haberse santificado delante de Dios. Porque si alguien entraba a la presencia de Dios, que era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, caía muerto sin haberse santificado y purificado. Dice que de alguna ocasión en adelante el sumo sacerdote entraba amarrado de un mecate y con campanillas que guindaban. ¿Por qué? Porque si le sonaron los cascabeles, era que se había muerto delante de Dios en el lugar santísimo. Y alguna mala experiencia tuvo Israel, porque después ¿quién podía entrar a sacar al chaval que se había muerto ahí? ¿Quién iba a cruzar el velo? Mejor que se engusanara todo. Entonces de ahí en adelante, si sonaban los cascabeles cuando el sumo sacerdote entraba, nada más jalaban el mecate y lo sacaban, porque el hermano estaba feo delante de Dios. Por eso le digo, el requisito de santidad para llegar a la presencia de Dios sigue siendo el mismo. Hebreo lo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, como líderes, Nadab y Abiú tenían la responsabilidad especial, hermanos, de obedecer a Dios, ya que estaban en un puesto de preeminencia en el que fácilmente podían extraviar a mucha gente. En otras palabras, ellos eran referentes al tener un liderazgo reconocido y ser parte de un grupo principal y selecto. Es allí donde entra que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Decía Spurgeon con respecto a los que predican la palabra de Dios, que teníamos que tener doble búsqueda de Dios y sin hipocresía y buscar más de Dios, porque decía que nosotros somos referentes para mucha gente. Y en los tiempos de Spurgeon decía que si el reloj que usted anda en la mano se atrasa, el único que tiene problemas es usted. Pero si el reloj de la iglesia se atrasaba, toda la gente que pasaba por enfrente de la iglesia a poner su reloj al día, con la hora de la iglesia se iba a atrasar. Y decía que nosotros, como el reloj de la iglesia, éramos referentes para mucha gente y teníamos que guardar nuestro comportamiento, porque si no la gente podía tomar permisividad por lo que nosotros hacíamos. Es lo que Pablo dice, que ¿por qué vamos a hacer que se extravíe por nuestra comida, o porque guardamos día de reposo, o por sacrificado a los ídolos, que el débil en la fe se extravíe? Porque después dice, mira, William, que tiene tantos años y predica y no lo veo ahí, comiendo salchichón ahumado de los sacrificados a los ídolos, y yo también voy a comer. Y William está convencido de que para él no hay ningún problema con los sacrificados a los ídolos, como también Pablo especifica, pero el débil en la fe cree que es malo. Y entonces, por culpa de William, que no se cuidó, no le importó
los hermanos, va a comer cosas y a él sí le va a afectar porque él siempre creyó que era malo. Entonces somos referentes para el mundo, hermanos. Y la gente pide de nosotros más de la cuenta. E incluso a veces hay gente que nos viene a tentar para que hagamos algo, para que hagamos algo. El diablo nos usa. Mami, ¿qué importa? Todo el mundo lo hace, eso no es nada. Y apenas lo hace, dicen, ay, no, que usted es hermanito y que no lo hacía. Así es Satanás. Cuando Satanás nos insta a pecar, nos pone en pecado como por un microscopio, chiquititillo, no es nada, todo el mundo lo hace, no hay ningún problema. Pero apenas caemos, hermano, nos pone una lupa. ¡Vio! Y ese güey se lo cuenta al otro y al otro, y nuestro testimonio queda por el suelo. Ellos eran referentes y tenían que dar el ejemplo. Y Dios les iba a demandar a ellos porque ellos no entraban delante de la presencia de Dios sin conocimiento. Si Dios le ha encomendado a usted o a mí enseñar a otros, hermanos, asegúrese y asegurémonos de acercarnos a Él como Él dice que hay que acercarse. La Biblia dice que el que cree en Dios, como dice la Escritura, no como le dé la gana, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no debo estar haciendo las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios. No debo estar haciendo las cosas por hacerlas, sino tener presente, hermanos, que hacemos las cosas para Dios. Y eso debe llevarnos a una actitud de reverencia, de gran responsabilidad y de temor. Dios es un Dios vivo. Y no puedo decir que soy cristiano y vivir en pecado. Los hijos de Aarón fueron descuidados al no seguir las leyes para los sacrificios. Y como respuesta, Dios los destruye con un fuego que viene de Él, con una ráfaga de fuego, dice la Biblia. Llevar a cabo los sacrificios era un acto de obediencia. Hacerlo correctamente era un respeto a Dios. Orar es obedecer a Dios. Pero orar, una persona, un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Es muy fácil, hermanos, que nos descuidemos en obedecer a Dios, en vivir según nuestra creencia y lo que nos parece. Pero si una forma de hacerlo fuera tan buena como otra, Dios nunca nos hubiera ordenado que viviéramos de cierta manera. Si yo puedo hacer esto, aunque Dios haya dicho esto y es igual de bueno, Dios nunca me hubiera pedido que yo hiciera algo de una manera específica. ¿Me doy a entender, hermanos? Haga las cosas que se le agradezcan, dice mi madre, o mejor no haga nada. Haga las cosas como Dios dice, hermanos, o de nada vale lo que usted está haciendo. ¿Quiere una oración con respuesta, una oración poderosa? No es solamente haga la oración, sino quién hace la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios siempre tiene buenas razones para darnos alguna orden. Y nosotros siempre nos ponemos en situaciones peligrosas. Consciente o inconscientemente nos descuidamos y le desobedecemos. Si estos dos hombres, Nadab y Abiú, estaban bajo los efectos del alcohol, no pudieron medir el tipo de fuego que iban a ofrecerle a Dios y su incienso, y lo agarraron de donde fuera, hermanos. Además, ¿con qué cara le iban a requerir al pueblo, hermanos, que honrara a Jehová, que lo buscara y la autodisciplina, hermanos? Siempre la embriaguez, hermanos, estuvo asociada a prácticas paganas. Los sacerdotes paganos se emborrachaban en sus orgías y cultos a sus dioses. Y hubo un gran descuido, hermano. No crea que Dios no ve, porque el que hizo el ojo no verá, dice la Biblia. Todo lo que usted haga en lo oculto, Dios lo ve. Y no os engañéis, porque el único que se engaña es usted. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que usted está sembrando, eso tarde o temprano lo va a recoger. La gente quiere vivir un cristianismo agogó, un cristianismo con sincretismo donde todo quepa. Hay brujería cristiana, entre comillas. Hay gente que lee el horóscopo por vacilar. Hay gente que hace esto, pero también voy al culto. No, hermanos. No hay ninguna relación entre Dios y las tinieblas y los ídolos y el templo del Señor, hermanos.
Ser cristiano es una persona que busca al Señor, que se aparta para Dios, que busca la santidad. El pueblo estaba adorando a Dios y ellos entran picadores, no sé si nervios, precipitadamente a ofrecer incienso al Señor. Era como una manera de lucirse ante el pueblo, porque Dios no se los había pedido en ese momento, no tocaba. Dios no les había pedido nada. Fueron dos juntos y solamente podía entrar uno, y con fuego que no fue tomado del altar. Si lo hubieran hecho por ignorancia, hermanos, tal vez se les habría permitido que después llevaran una ofrenda por el pecado, pero no se les permitió llevar una ofrenda por el pecado porque ellos sabían cómo era que se le ofrecen los sacrificios a Dios. La Biblia dice que cuando estéis delante del ángel de Jehová, no digáis que fue por ignorancia, porque usted y yo sabemos que Dios pide santidad para bendecirnos y para presentarnos delante de Él. Amén, hermanos. El alma, el ser humano que actúa precipitadamente, esa alma va a ser cortada, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, y ellos murieron en el acto mismo del pecado. La muerte de los sacerdotes muestra que somos seres humanos, pero que todos algún día, hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y debemos presentarnos delante de Dios como Él quiere y no como a mí me dé la gana. Aprobados. ¿Se acuerdan cuando el arca del pacto fue devuelta a Israel? Que el rey David hizo un culto pentecostal buenísimo y la gente venía danzando y David venía danzando. Pero ¿dónde traían el arca de Dios, que era la presencia de Dios? En una carreta con bueyes. ¿Había dicho Dios que jalaran su presencia en una carreta con bueyes? No. Para eso les dijo que pusieran unas argollas a los lados y los sacerdotes pasaran unas varas. Listo. ¿Cómo dijo Dios que lo llevaran? Pasen las varas por las argollas y las llevan los sacerdotes. ¿Dijo Dios que lo llevaran con bueyes? No, pero es que la iglesia compró unos bueyes lindísimos, igualitos. A mí no me importa. Hagamos las cosas como Dios dice. Y entonces dice que la carreta venía ahí brincando la carretita, y el arca de Dios se movía y parecía que se iba a caer. Parece ser que en un brinco, en una piedra, el arca de Dios iba para el suelo. Y entonces había un hombre llamado Usa, pobre Usa, porque le aseguro que fue una buena intención, pero de buenas intenciones se tapiza el camino al infierno. Quiso agarrar el arca para que no se cayera, ¿y qué le pasó a Usa? Cayó muerto, por hacer las cosas como Dios no había dicho que las hiciera. Número uno, no se lleva en carreta, y número uno, nadie puede tocar el arca del pacto. ¿Sabe qué tiene que haber hecho? Lo que mucha gente dice, sí, pero ¿no era mejor eso que? No, mejor hubiera dejado que se cayera el arca del pacto. Dios lo hubiera mandado a hacer otra vez si quería, o hubiera hecho otra cosa. Pero nadie podía tocar a Dios con las manos sucias. Nunca se atreva a tocar a Dios con las manos sucias. Y el pobre Usa cayó muerto. Cuando usted toca a Dios con las manos sucias, lo hace como quiere, vive en pecado y después juega de cristiano, hermanos, algo tiene que pasar. ¿Qué es lo que nos deja en parte este mensaje de Nadab y Abiú, hermanos, hoy en día? Conste, no he terminado. Número uno, que no se puede adorar a Dios como nos da la gana, sino como Dios dice. Amén. Que al que mucho se le da, mucho se le demanda, porque entre más conozcamos de Dios, más deberíamos practicarlo. Número 3, que tenemos que pensar muy bien nuestro punto de vista con respecto al licor, ¿verdad? Y tener presente, hermanos, que las cosas se hacen en sobriedad. Número 4, como un bosquejo, la paga del pecado es muerte. Ellos murieron por su pecado y sobre todo por la responsabilidad que tenían. Además, número 5, Nadab y Abiú representan los seres humanos que somos, los pecadores, los culpables ante Dios y que merecemos su juicio. Pero la gracia de Dios y la misericordia para ser perdonados, hermanos, también está allí representada. Porque si ellos hubieran hecho las cosas
De otra manera pudieron haber ofrecido sacrificio por su pecado. Y número 6, no se puede adorar a Dios tan santo a nuestro antojo y como querramos. La última parte, la tercera parte de este mensaje. Nos presentamos delante de Dios, lo hacemos como Dios dice que hay que presentarse. La gente tiene que apartarse de pecado, hermanos. La gente tiene que apartarse del pecado porque está viviendo una vida sin piso que en cualquier momento se cae. 1 Corintios 10:12 y 1 Timoteo 4:15. Tercera parte, cuidémonos día a día, hermano. Esta es una exhortación para que todas estas cosas que le pasaron a estos dos hombres, sacerdotes, hijos de Aarón, hermanos, queden como ejemplo en nuestras vidas. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12 y 1 Timoteo 4:15 y 16? 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Apréndase ese pasaje. 1 Corintios 10:12, Orlando. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuídese, observe lo que hace, cuídese de no caer. El que piense estar firme. ¿Cuántos aquí piensan estar firmes? Yo espero estar un día delante de la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero ir al cielo. Yo quiero que Dios me diga un día: ven, buen siervo y fiel. Y entonces este pasaje es para mí. Porque como yo quiero estar firme, lo que tengo que hacer para estar firme es velar, ver para no caer. Amén. Porque todos, pastor, ujier, el que Dios usa, el que sirve al Señor, tiene que ver todos los días para no caer. Todos los días usted es carne de cañón del diablo. Y 1 Timoteo 4:15 y 16. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cómo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios nos manda, y por eso es el ejemplo de hombres que estuvieron al pie del monte, aparte de todo el pueblo, juntamente con Moisés, llegaron a un lugar de privilegio que Dios usó. Eran sacerdotes. Nadab hubiera sido el segundo sacerdote después de Aarón, por ser hijo mayor. Pero murió, hermanos, infelizmente, consumido por fuego de Dios, por llevar fuego extraño a la presencia de Dios. Y usted y yo, hermanos, tenemos que cuidarnos día a día para no caer, para no descuidarnos, para no estar haciendo cosas que no agraden. Y hoy en día es más peligroso el descuido de gente que se va en pos de fábulas y de doctrinas de hombres y de falsos profetas que están así en Costa Rica. No podemos confiarnos y atenernos a la experiencia, entre comillas, que tenemos como cristianos. Eso es lo primero que tenemos que ver para cuidarnos día a día. No se puede confiar, hermano. No se puede atener a la experiencia, ni al conocimiento bíblico, ni al tiempo que tiene ser cristiano, para creer que a usted nunca le va a pasar nada de eso. No se atenga ni siquiera al tiempo que tiene de servir al Señor, porque siempre hay que tener la reverencia necesaria de ante quién estamos y para quién trabajamos. ¿Se acuerda cuando hablamos de la oración? ¿Sabe usted con quién está al otro lado del teléfono? ¿Sabe usted con quién está hablando, hermanos, cuando usted ora? Es alguien que supo dónde estaba usted hace 10 minutos. Que sabe lo que hizo en la mañana, lo que hizo en la noche, cómo ha estado viviendo estos días. Cada vez que usted se presenta delante de Dios, tenga presente ante quién está usted presentándose. Todos los días debemos depender de Dios para salir adelante y no estar confiados ni en nosotros mismos
ni en mi experiencia, ni en mi conocimiento, sino en una dependencia de Dios. Como hemos predicado varias veces en la iglesia, no se la juegue. Cuando Dios dice no en la Biblia, es no. A mí no me debe parecer si está bien dicho o no, si era para un tiempo o no. Cuando Dios dice no, es no. Y entonces debemos de velar y comprometernos con una mejor manera de actuar y caminar día a día y ser congruentes con lo que Dios nos pide. El cristiano verdadero se reconoce donde quiera que esté y no está bailando. Yo más de un cristiano que viene y levanta manos y después pasan un video en Facebook donde están en un fiestón y suelo, y aquí ni aplauden, hermanos. Y yo, pero qué espíritu, hermano. Yo quisiera ver medio espíritu de esos en la iglesia. Ahora, ¿y si una persona débil en la fe lo ve, William? Y a veces mandan otro facebookazo donde estamos aquí con las frías, que no es gin, fría. Como diría Samuel, ¿dónde está el águila, Tito? Cuando ve el águila, por todos lados hay águilas, es el rótulo más común en Costa Rica visto. De aquí a la abuela hay como 15 rótulos de aguiluchas. Y ahí están en la mesa, en el Facebook, en el que acaban de bendecir a Dios y después toman fotos. Tal vez usted no esté tomando, hermano, pero debería tener un poco de sabiduría. Y saber que esa foto va a llegar a todo lado. Y el cristiano debe ser como el sustaje. Se conoce por su acción. El cristiano tiene que dar testimonio. La esposa del gobernador no debe bastar solamente con ser la esposa del gobernador, también tiene que parecerse a una esposa del gobernador. A mí no me importa lo que la gente dice. ¿Quién dice eso? A mí me debe importar lo que la gente dice también. Eso se llama testimonio. Nosotros somos Biblias para mucha gente. La única Biblia que mucha gente verá es usted. Su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de enfrentar las circunstancias. Somos cartas leídas por todos, dice la Biblia. Y sí, debo crecer en gracia como Cristo, como el Bautista, delante de Dios y de los hombres. Porque ¿cómo creerán, hermanos, si no hay quien les predique? Pero ¿cómo van a creer si el que les predica es un gran impío? El cristiano se reconoce donde quiera que esté y no anda bailando al son de la música que le toquen. El cristiano no es absorbido por el ambiente, sino que sobresale con su testimonio donde quiera que esté, en cualquier reunión, donde quiera que esté, se nota si usted es cristiano o no es cristiano. No ande con fuego extraño delante de Dios, hermanos. La Biblia me dice que debo estar velando, siempre apercibido, porque la venida del Señor puede ser en cualquier tiempo. ¿Se acuerdan que predicamos la semana pasada? La gente dice que ¿cuál venida del Señor? Si desde que nuestros padres murieron todo permanece igual. Y dice, pero no, eso es porque Dios tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos no sean arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. La venida del Señor está cerca. ¿Y sabe cuándo puede venir? En cualquier momento. Dios puede venir ahorita mismo. Una vez donde mi hermano, me acuerdo que Arturo predicó del rapto y había un hermano que tocaba trompeta. Y cuando Arturo predica de la trompeta, hace fanfarán. De feria se le encomendó a varios hermanos que les enviaran al Señor que era un testimonio de un pecado que habían hecho. Hermano, yo quiero levantarme y decir que ahora que el hermano Arturo predicó esto, que yo estaba en adulterio y he dejado a mi hermano ahí, me los cuida así, y la gente. Y otro se levantó, hermano, y quiero decirle que está bien que yo toco la guitarra en la iglesia, pero que después voy a tomar baño con una vieja. Y otro se levantaba haciendo otro pecado cuando suena ¡Paparame! No hay nada que detenga la segunda venida del Señor. Es que todavía falta eso, no falta nada. Si hubiera algo que detenga al Señor para poder venir, hermano, sería más fuerte que Dios, y no hay nada que lo detenga. Dice que vendrá ¿cuándo? Como ladrón en la noche. Y si usted estuviera consciente de que el Señor puede venir en cualquier momento, hermanos,
usted se guardaría más de pecar. No hay que pecar, hermanos. El pecado no tiene que ver con el cristiano. Amén. No puedo tenerme ni pensar que nunca voy a caer. Simplemente la Biblia me pide que no me descuide y que esté atento para no caer. Lo otro presente de tener ese cuidado es que la Biblia debe ser mi manual de conducta y seguimiento. ¿Estamos? La Biblia, solo la Biblia debe ser mi manual de conducta y seguimiento. Es tan importante cuidarme cada día, porque dice, ten cuidado de ti mismo, cuídese. Tenga cuidado de no caer, pero también tenga cuidado de la doctrina. Y hoy en día, hermanos, le hemos abierto las puertas en la iglesia a todo viento de doctrina que llegue. Y un montón de modas que yo, que ando por 30 y resto de años de convertido, casi 39 años, no había oído en mis tiempos, hermano. A mí hasta que se me para el pelo cuando veo esas modas. Y parece ser que son las modas más populares que hay. Porque si hay algo que he aprendido es que a los huilas les encanta el helado y las chupachupas y las picaritas. Pero la carne que alimenta como que no les gusta mucho comer. Y la iglesia es igual, le encantan las chupachupas. Le encantan los popihelados y los chocobananos. Y todas las emociones que les digan, usted es el bendito de Jehová y es lindo. Y esta es la iglesia, los más lindos y todo, pero necesitamos que ofrenden tanto. Porque todo acaba en ofrenda. Y la iglesia necesita ofrenda y necesita dinero para vivir, pero no puede ser el tema más importante de la predicación. Y nosotros estamos vendiendo la doctrina de Cristo, porque no queremos jodernos las pestañas leyendo la palabra de Dios y escudriñando las escrituras. Y cuanta fábula nos cuenten, es muy bonita oírlas, pero a veces hay que oír lo que no queremos oír, como decía Jeremías, porque mi palabra también es como el mazo que golpea la roca. Y es que yo no soy Dios de lejos también. Si el pecado aleja a Dios del hombre, o al hombre lo aleja de Dios, y Dios sigue siendo Dios, intacto, inmaculado, hermanos. Y a la gente hay que hablarle que el pecado lo aparta de Dios, y que el pecado nos priva de respuesta a la oración, y que tiene que guardarse para Dios. El púlpito tiene que volver a retomarse para predicar toda la palabra. No podemos estar vendiendo el púlpito a modas, a interpretaciones muy agarradas del rabo y no pegadas a la palabra de Dios. Póngame atención, iglesia, a fábulas que ofrecen fantasía a la gente, y que todo lo que usted confiesa tiene que ser, y que todo lo que usted le pide a Dios tiene que darse. Y entonces salen himnos muy lindos de ritmo que dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede, lindo, ¿verdad? Y me da todo lo que le pida. Dios todo lo puede, no me da todo lo que le pida. ¿Le estoy diciendo una verdad o lo que le digo no es bíblico? Hay otro himno por allí muy bonito que dice, manda fuego y consúmenos, creo que es de Gilson. Manda fuego y consúmenos. ¿Será que nos damos cuenta de lo que es un fuego de Dios que consuma? Porque la palabra de Dios, cuando el fuego de Dios consumía, era que mataba. Y nosotros, sí, qué lindo consúmenos. Es tener cuidado de mi testimonio, dice la Biblia. Ten cuidado de ti mismo, de mi manera de actuar, pero también de la doctrina de Cristo. Es preferible que nos digan extremistas, dogmáticos, ortodoxos, todo lo que usted quiera, a que nos digan liberales. Ahora es más importante lo que Dios diga que lo que la gente nos diga. Porque en cuanto a la palabra de Dios, debemos estar diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y hoy están diciendo lo que les da la gana. Cuando damos más importancia a los moveres en la iglesia, incluso algunos que no glorifican a Dios, sino que son hasta de mal testimonio, que hay que cuidar cuando entra un incrédulo, que puede pensar de lo que pasa, dice la Biblia. Estamos llevando fuego extraño delante de Dios. Pasó la risa santa, pasó el aullido del león, la escarcha bendita, y me dijeron un día estos unos que hasta se me paró la peluca. Y toda la gente llega a la iglesia para ver ese mover. No, las cosas pueden cambiar, hermanos, pero Dios sigue siendo el mismo.
Cuando estamos dando más importancia a los moveres que al Espíritu de Dios, es fuego extraño delante de Dios. Cuota o de un pacto económico, igual que como vendían las indulgencias hace 500 años en el tiempo de Lutero, estamos llevando fuego extraño al altar, hermanos. Yo quiero que oren por mí. Bueno, ¿con cuánto va a pactar? Eso es vender el fuego de Dios, hermano. Es fuego extraño, porque Dios nunca le dice a usted que si usted da tanta plata, Él lo va a bendecir de acuerdo a lo que Él da. Y no me importa si otra gente lo haga, si es importante. Yo he aprendido a no vender la palabra de Dios, a no vender lo que yo creo. Ha sido así ya en 28 años que estamos en esta iglesia, 31 años de ministerio, hermanos. No me importa si para crecer hay que predicar eso. Dios no nos mandó a tener una iglesia grande, aunque van a haber iglesias grandes de Dios. Pero cuando Dios venga van a haber iglesias muy pequeñas también. Dios no nos mandó a hacer una iglesia grande, nos mandó a hacer una gran iglesia. Y la gran iglesia la hace la gente, gente que busca al Señor. Y hay un avivamiento en ciernes, hermanos, para esta congregación. Pero empieza por usted, con una búsqueda de Dios y de santidad. Cuando tenemos palabras mágicas, parecieran, para hacer más fuerte la oración, que yo no me acuerdo haber escuchado cuando me convertí, palabras como pactar, como decretar. Estamos llevando fuego extraño al altar de Dios. Decretar eran solo los reyes. Y la moda es, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, te puede decretar. Yo no puedo decretar nada que no haya sido decretado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, amén. Yo solo digo lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice, si alguno habla, deje de estar decretando. No dice eso, pero dice, hable de acuerdo a lo que está escrito. Hable conforme a las palabras de Dios. Y yo por decir decreto, Dios no está obligado a decir nada ni a hacer nada. Mis palabras no controlan a Dios. Yo le oro a Dios como el Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra, pero como se hace allá en los cielos. Amén. Un hermano de Costa Rica que Dios le había dicho que dijera la palabra y que él estaba, ¿qué fue lo que dijimos una vez, William? Y que Dios estaba obligado a hacerlo. Que Dios le había dicho. Que Dios le dijo que empeñara la palabra y él lo iba a hacer. O sea, dígalo, porque eso es fe y yo tengo que hacerlo. Mentiras del diablo. Cuando hablamos de esas palabras super mágicas, estamos llevando fuego extraño a la presencia de Dios. Y cuando lo seguimos a esa gente es peor. Cuando el dinero es lo que más se predica en nuestras congregaciones, estamos llevando fuego extraño a la presencia de Dios, hermanos. El dinero no es la predicación principal, nos puede dar la raíz de todos los males, es importante, pero hay que predicar la palabra de Dios, el pecado, el infierno, la segunda venida de Cristo. Hay que retomar el púlpito y limpiarlo, hermanos. Cuando apelamos a sentir para estar bien, estamos llevando fuego extraño a la presencia de Dios, hermano. Porque yo hay días en que no siento nada. Hay días en que no he querido orar. Hay días en que hay enfermedad en mi casa, problemas en el matrimonio, enfermedad en mis hijos, hermano, y yo no siento nada. Pero he aprendido la palabra de Dios que voy a llegar a orar delante de Dios. Y que la oración me sustenta. Amén, amén. Aunque no dance, aunque no hable en lenguas, aunque no sienta un calambre, hermanos, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y la Biblia sabe qué dice. Rosa es medicina a mis huesos. Entonces no estamos teniendo cuidado de la doctrina. Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, hermanos. Y no podemos hacer nada más que lo que Él diga para alcanzar su gracia y su misericordia. Y para no usar estas palabras muy teológicas, decimos que gracia es lo que Dios me da que yo no me he ganado, que yo no me merezco. Amén. Gracia es todo lo que Dios me da que yo no me merezco. Y misericordia es lo contrario. Todo lo que Dios no me da que yo sí me merezco. Porque la paga del pecado es muerte, pero su misericordia no me paga de acuerdo a cómo me merezco. Amén. Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y la iglesia ha sido usurpada. Según 2 de Pedro 2:1, puede buscarlo. Por mercaderes del evangelio y por gente que predica para agradar a los hombres y no a Dios. Todo lo contrario de lo que Dios dice. Agradar a Dios antes que a los hombres.
Y segunda de Pedro 2:1, hablando de falsos profetas y falsos maestros, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de vosotros, donde lo único que ven en nosotros son signos de dólares, de colones, de privilegios económicos, de tratos especiales. Tenemos que concluir, hermanos, que la adoración a Dios, en la adoración a Dios nunca debe intervenir lo que yo quiera, sino solamente lo que Dios me ha autorizado a hacer. Amén. Hebreos 12:15, mirad bien cómo andéis. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Termino con esta frase. Dios nos escogió y nos redimió, hermanos, no por ser santos, sino para ser santos. Dios nos escogió y pagó el precio por nosotros, no porque éramos santos, sino para que fuéramos santos. Y entre más Dios lo use, y entre más privilegios le dé, más se le va a demandar. Así que cuídense mucho, hermanos, y cuiden la sana doctrina, y no le dé a Dios lo que a usted le dé la gana, sino lo que Dios dice que hay que dar, y como Dios dice que hay que dar. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermanos, y que la paz de Dios nos acompañe.